Hola a todos, bien, en esta presentación vamos a hablar sobre la primera parte de lo que es el electrocardiograma, algunas generalidades y los conceptos básicos en cuanto al análisis vectorial. Para comenzar vamos a hacer un repaso de la anatomía del corazón. Recordemos que contiene 4 cavidades, la aurícula derecha, se conecta a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Por otro lado tenemos la aurícula izquierda que se conecta por la válvula bicúspide al ventrículo izquierdo. Ambos ventrículos están divididos por el septum o tabique interventricular. Encontramos las paredes ventriculares, derecha e izquierda. En cuanto a la configuración externa, podemos decir que el corazón posee una cara anterior, ¿sí?, o externo-costal, y una cara posterior o postero-inferior, que es esta, o diafragmática, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es el ápice del corazón o la punta, que es esta, y la base, que corresponde a esta parte. También vamos a recordar las generalidades anatómicas del sistema de conducción del corazón. Recordemos que el impulso eléctrico en el corazón era generado a través del nodo sinusal o de Keith-Flack, ubicado en la aurícula derecha próxima a la desembocadura de la vena cava superior. El impulso eléctrico generado allí se transmitía por un lado hacia la aurícula izquierda a través del tracto interauricular anterior, y también se trasladaba hacia el nodo aurícula ventricular o de Ashok-Tawara a través de lo que son el tracto internodal y el tracto internodal posterior, que son estas fibras, ¿sí? Una vez que el impulso llegó entonces al nodo auriculoventricular, se va a distribuir a través del septum o el tabique interventricular por el fascículo común de His, ¿sí?, las ramas fasciculares derecha e izquierda, y una vez que este potencial de acción, esta conducción eléctrica, descendió por el septum o el tabique interventricular, se distribuye por las paredes ventriculares a través de las fibras de Purkinje o red de Purkinje. Para recordar, que ya lo vimos en videos anteriores, lo que es el potencial de acción de una célula cardíaca, recordemos que tenemos una primera etapa, que era la etapa de despolarización, donde la célula, que en su interior contenía carga negativa y su exterior era con carga positiva, se despolarizaba, es decir, había un ingreso brusco de sodio, lo que invertía sus cargas y generaba el potencial de acción, ¿sí? En esta despolarización vemos que la célula alcanza un valor positivo debido a que su interior, que antes era negativo, por el ingreso de sodio se convirtió en positivo, y el exterior de la célula, que era positivo, ahora es negativo. Tenemos una segunda etapa o de meseta, donde esos canales de sodio se cerraban y se abrían los canales calcio para producir la contracción del músculo cardíaco. Y finalmente una tercera etapa, que era la etapa de repolarización, es decir, de volver a su polaridad normal, el de retomar esa carga negativa en su interior y positiva en su exterior. Y en esta tercera etapa se abrían los canales de potasio, y el potasio que estaba en el interior de la célula salía hacia el exterior para poder, digamos, invertir esas cargas que tenía la célula y volver a su estado normal o a su potencial de membrana normal. Tenemos que tener bien en claro como concepto que el proceso de despolarización, ¿sí?, se invierten las cargas normales de la membrana plasmática de la célula, ¿sí?, y es debido al ingreso brusco de sodio. Y la etapa de repolarización, es decir, la etapa contraria para volver a su estado normal, se debe a una salida de potasio. Esto está bien explicado en un video anterior sobre potenciales, que
que recomiendo ver para comprender mejor el tema. El registro de potencial, bien, esto también lo vimos en videos anteriores. Vamos a dar un repaso. Podemos decir que esto es una célula cardíaca, ¿sí? Normal, con sus cargas negativas, como vemos, en el interior, y las cargas positivas en el exterior o en el lado externo de la membrana de la célula, ¿sí? Por otro lado tenemos acá un voltímetro, es decir, un aparato que me va a registrar las variaciones eléctricas, ¿sí? Y vamos a colocar dos electrodos en nuestra célula, ¿sí? Un electrodo, llamémosle negativo, y un electrodo positivo, ¿sí? El electrodo negativo va a medir cargas negativas, el electrodo positivo va a medir cargas positivas. En nuestra célula normal podemos decir que, vamos a analizarlo matemáticamente, nuestro electrodo negativo, en este caso, me está midiendo cargas positivas, ¿sí? Por lo tanto, positivo con negativo es negativo. Y mi electrodo positivo me está midiendo cargas positivas. Positivo con positivo es positivo. Ahora, si yo tengo una carga negativa y una carga positiva, el resultado es 0. Por lo tanto, mi voltímetro me lo va a registrar como una línea isoeléctrica, es decir, sin variación de electricidad. Podemos decir que el valor es 0, es isoeléctrico, ¿sí? Misma carga. En una segunda etapa vemos que acá ya avanzó lo que es el potencial de acción, ¿sí? Es decir, acá ya se invirtieron las cargas de la membrana. Ahora tenemos la carga negativa en el lado externo y la carga positiva en el lado interno de la célula. Y esta porción sería la célula con su potencial de membrana normal, ¿sí? Carga negativa adentro, positiva afuera. Nuevamente vamos a analizarlo. Mi electrodo negativo, en este caso, me está midiendo cargas negativas, que son las que están en el lado exterior. Negativo con negativo es positivo. Y mi electrodo positivo me está midiendo, todavía continúa midiéndome, cargas positivas. Positivo con positivo es positivo. Ahora, si yo tengo positivo más algo más que es positivo, la resultante va a ser un valor más positivo. Por lo tanto, yo había partido de mi línea isoeléctrica y vemos que mi voltímetro me registra una deflexión positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo muchos valores positivos, por decirlo, ¿sí? Entonces esto se me registra como una onda o una deflexión positiva, es decir, una deflexión hacia arriba de la línea isoeléctrica. En un tercer caso, vemos que mi electrodo negativo me está midiendo cargas negativas, por lo tanto negativo con negativo es positivo. Y mi electrodo positivo me está midiendo ahora cargas negativas. Mi electrodo positivo me mide cargas negativas, por lo tanto positivo con negativo es negativo, ¿sí? Entonces 1 positivo más 1 negativo es igual a 0. Nuevamente, entonces vemos que mi deflexión positiva que había comenzado en el paso anterior ahora retoma a su valor isoeléctrico, ¿sí? ¿Por qué? La curva ahora, o la deflexión, va a tender a volver a 0, porque en esta etapa la resultante es 0. Si continuamos viendo acá, ahora mi electrodo negativo me está midiendo cargas positivas, negativo con positivo es negativo, y mi electrodo positivo me está midiendo cargas negativas. Positivo con negativo es negativo, y negativo más algo más que es negativo, la resultante va a ser algo más negativo. Entonces mi línea isoeléctrica voy a obtener una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque tengo mucho negativo, muchas mediciones negativas, ¿sí? Entonces mi deflexión va a ser hacia abajo, va a ser una deflexión negativa por debajo de la línea isoeléctrica. Finalmente, como ocurría, vemos que mi electrodo negativo ahora me mide cargas positivas, ¿sí? Por lo tanto va a ser negativo con positivo es negativo,
Vemos que ya en esta parte mi célula volvió a su estado normal de membrana, ¿sí? De reposo, donde las cargas negativas están por dentro y las positivas por fuera, ¿sí? Y mi electrodo positivo me está midiendo cargas positivas nuevamente, ¿sí? Positivo con positivo es positivo. 1 negativo, 1 positivo es 0. Por lo tanto, mi voltímetro me vuelve a registrar una línea isoeléctrica. Bien, en cuanto al electrocardiograma propiamente dicho, sabemos que el electrocardiograma consta de 12 derivaciones, ¿sí? 12 derivaciones totales, que las podemos dividir en dos grupos. 6 derivaciones que son estándares, llamadas estándares, y 6 derivaciones llamadas precordiales, que la vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Las derivaciones estándares a su vez se dividen en dos. Tenemos 3 derivaciones estándares unipolares, porque es de un solo polo el que me registra la variación eléctrica, y 3 derivaciones que son bipolares, bi de 2, polares polos, 2 polos, ¿sí? Mis 3 derivaciones unipolares son ABR, ABL y ABF, ¿sí? Donde la B quiere decir vector, la minúscula es ampliado, ¿sí? Estos también son conocidos como derivaciones ampliadas. Entonces, un vector ampliado, y después, bueno, las terminaciones R, L y F corresponden a si están en el brazo derecho, izquierdo o en el pie. En las derivaciones bipolares se clasifican 1, 2 y 3 en números romanos, ¿sí? Y son los electrodos que se colocan propiamente dicho en el brazo derecho, izquierdo y en el pie. Y las derivaciones precordiales, que como dije lo vamos a ver en el próximo video, tienen un código de color, que son estos que están acá, de esta forma, y son números como B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero ahora bien, tenemos que saber qué es un vector, o recordar bien qué es un vector para que se nos sea más fácil el análisis vectorial. Bien, el vector, si recordamos de matemática o de física, es una herramienta geométrica que se utiliza en esas ciencias para representar una magnitud física, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pongo el caso de un señor empujando un auto, ¿sí? Para representar la magnitud física, que en este caso sería la fuerza que ejerce el señor, se realiza un vector, ¿sí? Los vectores constan de diferentes partes. Primero de un módulo, ¿sí? Módulo o intensidad, es decir, qué tan fuerte es esa fuerza, ¿sí? En nuestro caso del electrocardiograma va a ser ese impulso eléctrico, qué tan fuerte o qué tan potente es el impulso eléctrico. Si nuestra flecha del vector es una flecha larga, significa que la fuerza o ese potencial de acción, esa actividad eléctrica es muy grande. Si la flecha es corta o más chica, significa que la fuerza o la actividad eléctrica es más chica. Nuestros vectores tienen un sentido que está indicado por la punta de la flecha, y ese sentido nos indica hacia dónde se dirige esa fuerza o hacia dónde se va a dirigir nuestro potencial eléctrico o nuestra actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Si va a ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha. Tiene un punto de aplicación, como es una fuerza. Tiene un punto de aplicación, es decir, este vector comienza en algún punto. En nuestro caso, si recordamos, la actividad eléctrica, el potencial eléctrico del corazón va a comenzar del nodo sinusal, ¿sí? El ubicado en la aurícula derecha. Y también tiene una dirección, que la dirección es un ángulo que está dado por el vector y una horizontal, ¿sí? Perdón. Si ponemos como ejemplo el hombre que estaba empujando el automóvil, vemos que tiene un punto de aplicación
que es el punto donde el señor está ejerciendo la fuerza. Tiene un módulo o una intensidad, es decir, esta flecha es relativamente grande, por lo que podemos decir que se está realizando mucha fuerza. Tiene un sentido, en este caso va de derecha a izquierda la fuerza, ¿sí? Y tiene una dirección, es decir, tiene un ángulo que ejerce, que se establece entre el vector y en este caso el piso. Trasladado a lo que es el electrocardiograma y el análisis vectorial, podemos hablar nosotros de dos vectores. Un vector de despolarización, que recordemos que era la entrada de sodio a la célula, y como entraba sodio, el interior de la célula, recordemos que se hacía positivo, por lo tanto la despolarización tiende a ser positivo el interior de la célula, por eso el vector se va a dirigir hacia, por decirlo, la carga positiva, y atrás nos estaría quedando las cargas negativas, que era el potencial normal que vamos perdiendo, ¿sí? Entonces podemos recordar el vector de despolarización de esta forma. Si lo recordamos de esta forma, nos va a ser muchísimo más fácil comprender el análisis vectorial. Y el vector de repolarización, que recordemos que era la salida de potasio y era el volver a retomar el potencial normal, el potencial de reposo de la célula, con el interior con carga negativa y el exterior con carga positiva. Como en la repolarización la célula tiende a volverse negativa su interior, es decir, contrario a la despolarización, tiende a volverse negativo, que era su estado normal, nuestro vector de repolarización vamos a decir que tiene un sentido o se va a dirigir hacia las cargas negativas y vamos a dejar atrás las cargas positivas. Nuevamente, si tenemos bien en claro cómo es el vector de repolarización, nos va a ser mucho más fácil comprender todo el análisis vectorial. Tenemos que tener bien en claro estos dos tipos de vectores y hacia dónde se dirigen, cuál es su sentido, si hacia la carga positiva o hacia la carga negativa. Bien, habremos escuchado o visto lo que es el triángulo de Einthoven. Bien, en este caso vamos a analizar las derivaciones estándares bipolares, ¿sí? Que si recordamos son las que son enumeradas con número romano 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien, Einthoven, que fue un fisiólogo que estudiaba la actividad bioeléctrica del corazón, decidió estudiar con mayor detalle cómo era la actividad eléctrica del corazón. Y para eso decidió colocar electrodos en diferentes partes del cuerpo para medir esa actividad eléctrica, ¿sí? Y colocó 3 electrodos. Uno en el brazo izquierdo, otro en el brazo derecho y otro en la pierna izquierda o en el pie izquierdo, ¿sí? Y generó una medición de esa actividad eléctrica que estaba representada por un vector y lo llamó lead 1, ¿sí? Que es este lead, que quiere decir cable o conductor, ¿sí? En este caso vemos que el vector se dirige desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo, ¿sí? Y tenemos la carga negativa de este lado y la positiva de este. Por lo tanto, podemos decir que la actividad eléctrica tiene una dirección desde la derecha hacia la izquierda, o que se dirige desde derecha hacia izquierda, ¿sí? Dijo que si el impulso va desde la derecha hacia la izquierda, como es en este caso, lead 1 es positivo, como vemos, ¿sí? Y dijo que si el impulso va desde la izquierda hacia la derecha, es decir, al contrario, lead 1 iba a ser negativo. Luego creó una segunda derivación, ¿sí? Que iba desde el brazo derecho hacia el pie izquierdo y lo llamó lead 2, es decir, conductor o cable 2, ¿sí? Y dijo que si el impulso iba hacia abajo y hacia la izquierda,
como es en este caso, vemos que el impulso va hacia abajo, o de arriba a abajo, y de derecha a izquierda, ¿sí? L2 o lead 2 iba a ser positivo. Como vemos, es positivo, ¿sí? Porque se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Y que si el impulso iba hacia arriba y a la derecha, es decir, esta misma flecha o este mismo vector invertido, L2 era negativo. Acá tenemos una representación también de lo mismo. Vemos que el vector se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Finalmente creó una tercera derivación que iba desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda y lo llamó lead 3 o L3. Y nuevamente volvió a decir que si el impulso iba de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, lead 3 iba a ser positivo, como vemos. Y que si el impulso iba en sentido contrario, es decir, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, lead 3 iba a ser negativo. Bien, una vez que formó su triángulo, decidió crear 3 derivaciones más, a las que llamó derivaciones estándares unipolares. ¿Sí? ¿Cómo hizo esto? Creó un punto en el centro de su triángulo, ¿sí? De los 3 vectores que habíamos visto anteriores, lead 1, lead 2 y lead 3. Creó un punto, o colocó un punto en el centro de este triángulo, y creó nuevos vectores hacia la resultante de los vectores anteriores, ¿sí? Es decir, desde el centro del triángulo, desde este punto, creó un vector que se dirigía hacia la resultante de L1 y L2, es decir, que es esta, ¿sí? O creó, digamos, un vector hacia la unión de L1, que es esta, y L2, que es esta, y lo llamó ABR, ¿sí? Es decir, vector ampliado de la derecha. Un segundo vector ampliado era el de la izquierda, que se dirigía hacia la unión de lead 1, que es este, y lead 3, que es este, ¿sí? Y finalmente un tercer vector que iba dirigido hacia abajo, que lo llamó ABF, ¿sí? Vector ampliado del pie, ¿sí? Y se dirige hacia abajo en la unión de L2, que es esta, y L3. De esta forma, Einthoven estableció las bases del electrocardiograma. Este mismo triángulo, realizado de esta forma para que sea más fácil para entenderlo, si lo trasladamos un poco hacia arriba, obtenemos esto, que es exactamente lo mismo, donde vemos que tenemos lead 1, que es mi vector superior. Entonces podemos decir que el impulso eléctrico del corazón se dirige desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Lead 2, podemos decir que ese mismo impulso eléctrico se dirige desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y de derecha a izquierda. Y lead 3, que va desde de arriba a abajo y de izquierda a derecha, porque podemos decir que ese impulso eléctrico se podría concentrar, por decirlo, en este punto, en esta unión de los vectores. Y en el centro vemos el punto y las derivaciones estándares unipolares, que es ABR hacia la derecha, ABL hacia la izquierda y ABF hacia abajo. Bien, estas son las derivaciones estándares unipolares, también llamadas derivaciones de las extremidades aumentadas, ¿sí? Pues recordemos que la A minúscula era de aumentado. Son diferentes formas de representar a estas derivaciones, pero son todos lo mismo, como vemos. Por ejemplo,
si tomamos el ABR, vemos que se dirige desde el centro, que era negativo, hacia la derecha, ¿sí? Y es lo que observamos acá. Si vemos el ABR, vemos que el vector se dirige en el mismo sentido, ¿sí? Hacia arriba y hacia la derecha. Y vemos que, digamos, la carga positiva es registrada por el electrodo del brazo derecho, ¿sí? Y estos dos podemos decir que se cancelan. Lo mismo pasa con ABL. Vemos que se dirige desde el centro, o desde abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. En este caso se dirige de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Nuevamente, el electrodo que registra esta carga positiva es el del brazo izquierdo en este caso, y estos dos se cancelan. Y con ABF es exactamente lo mismo. El vector se dirige hacia abajo, ¿sí? Y el electrodo que lo va a registrar va a ser el del pie izquierdo. Por lo tanto, estos dos electrodos se cancelan, ¿sí? Es lo mismo acá. ABR vemos que lo registra el electrodo del brazo derecho. Los otros dos electrodos yo los cancelo. El ABL lo registra el electrodo del brazo izquierdo. Cancelo los otros dos electrodos. Y finalmente ABF se dirige hacia abajo y es registrado por el electrodo del pie izquierdo. Y los otros dos electrodos los cancelo. Bien, ¿qué relación tiene el triángulo de Einthoven y este esquema que es del sistema hexaxial? ¿Sí? ¿Por qué hexaxial? Hexa de 6, axial que bueno, viene de los vectores, ¿sí? Por tanto deberíamos tener 6 vectores. Y de hecho los tenemos. Y están representados con los colores porque vamos a ver que este diagrama del sistema hexaxial, ¿sí? Es equivalente o es lo mismo del triángulo de Einthoven. ¿Cómo llegamos desde el triángulo al sistema este? Bien, recordemos que Einthoven había colocado un punto en el centro del triángulo, ¿sí? Donde, a partir del cual, digamos, sacó, ¿sí? O creó las derivaciones unipolares ABR, ABL y ABF, ¿sí? Bien, este mismo punto lo vamos a colocar en el centro del círculo, que es ese, ¿sí? Y vamos a poner exactamente los mismos vectores. ABR en esta misma dirección, que es esta, ¿sí? Solamente que la vamos a extender, digamos, vamos a hacer más largo el vector. ABL, que vemos que se dirige con la punta del vector, a la punta de la flecha, hacia arriba y hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo. Vemos que la flecha se dirige hacia arriba y hacia la izquierda. Y el ABF que se dirige hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces exactamente lo mismo que hice con ABR de extender el vector, voy a hacer con el resto. El ABF lo voy a extender hacia arriba. El ABL lo voy a extender hacia este lado. Y acá tengo mis 3 vectores unipolares, ¿sí? Representados exactamente igual como eran en el triángulo de Einthoven, solamente que más extendidos. Ahora vamos a trabajar con LID1, ¿sí? L1 va a ser exactamente de la misma manera, el mismo sentido va a tener hacia horizontal y de derecha a izquierda, solamente que lo vamos a bajar esta flecha hasta ubicarla en este punto. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a bajar L1 hasta que me quede de esta manera, ¿sí? Y es lo que hice acá. Bajé L1 hasta que me quedaba en el centro del círculo o del punto que había colocado en el medio. Lo mismo hago con el resto de los dos vectores, ¿sí? L2 lo voy a ir moviendo hasta que alcance el centro, es decir, voy a hacer esto hacia este lado. Vemos que lo tengo acá, L2, lo trasladé exactamente igual como estaba, solamente que lo coloqué en el centro. Y con LID3 voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a ir moviendo hacia aquel lado hasta que alcance el centro del triángulo y me quede de esta manera,
¿sí? Es decir, que me quede paralelo a esta. Y vemos que es esto. Y está con los mismos colores. Y acá tengo L3 o lead 3. ¿Sí? Y acá tengo mis 6 vectores conformando el sistema hexa de 6 axial. Ahora bien, el sistema hexaxial nos permite a nosotros calcular el eje cardíaco, el eje del corazón. Los valores normales van desde el menos 30 hacia 90. Es decir, que si el eje de nuestro corazón está ubicado en este cuadrante, tenemos un eje cardíaco normal, ¿sí? Para memorizar o para que nos quede más en claro cómo son los grados que ubica este sistema, podemos decir que primero el grado 0, como vimos en matemática, ¿sí? El llano, ¿sí? Tenemos el grado 0 que está por L1 y el contrario va a ser los 180 grados, ¿sí? Un ángulo llano. Tanto el ángulo 0 como el de 180 lo forma L1, ¿sí? Que es horizontal. Después, todos los ángulos que estén hacia arriba del L1 van a ser negativos, ¿sí? Como vemos, el menos 30, menos 120, etc., ¿sí? Y todos los ángulos que estén hacia abajo van a ser positivos. Las variaciones de ángulo van a ir de 30 en 30 o de 3 en 3, ¿sí? Es decir, voy a tener 3, 6, 9, 12, 15 y acá alcanzo los 18, ¿sí? Hablando de 30 en 30 sería 30, 60, 90, 120, 150. Todos negativos porque están hacia arriba de L1. Lo mismo se repite hacia abajo. Voy a tener 30, 60, 90, 120 y 150, pero positivo porque están por abajo de L1. Bien, esta, como vimos, es la primera parte del electrocardiograma. En el próximo video vamos a ver el análisis de cada derivación individual del electrosis y su correspondiente trazo en el papel. Vamos a ver cuáles son las partes del electrocardiograma, cómo es el electro normal, el trazo de las derivaciones estándares, ¿sí? Tanto unipolares como bipolares, y el trazo de las derivaciones precordiales. Bien, como conclusión de esta presentación, recordemos que el electrocardiograma consta de 12 derivaciones totales, las cuales 6 son derivaciones estándares, 3 unipolares y 3 bipolares, y 6 derivaciones que son precordiales, que lo vamos a ver en el próximo video. Las derivaciones estándares bipolares se numeran como 1, 2 y 3, ¿sí? Y conforman el triángulo de Einthoven, ¿sí? Que son los vectores más grandes del triángulo de Einthoven, lo de las periferias. Y la combinación de las 6 derivaciones estándares uni y bipolares, ¿sí? Conforman el sistema hexaxial, que vimos que tenía diferentes grados, que iba de 30 en 30 y que nos permitía a nosotros deducir cómo es el eje cardíaco, ¿sí? Bien, eso es todo. Espero que le haya servido la presentación. Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like o suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.